Damos comienzo entonces al siguiente video tutorial que tenemos que realizar para la programación de base de datos con Visual Studio 2008. En esta ocasión vamos a realizar la programación de el llenado de los combo box y también el de la búsqueda de los datos. Siempre vamos a estar trabajando con nuestra base de datos de biblioteca utilizando la tabla de alumnos. Es la tabla que nosotros vamos a estar utilizando siempre, es la que hemos venido utilizando. En este caso la programación la vamos a realizar de la siguiente manera. Para poder hacer este formulario, para poder tenerlo listo, necesitamos antes que nada habilitar a este combo los datos o la información. Si nosotros ejecutamos este proyecto así como lo tenemos en este momento, nos vamos a dar cuenta que lo tenemos sin información, lo tenemos pues sin datos, el combo. Vamos a esperar que esta información cargue. Bueno, aquí tenemos nuestro formulario principal MDI. Vámonos a registro, alumnos. Si nosotros damos nuevo, notamos que el combo está vacío. No tenemos nada almacenado ahí, no tenemos ningún dato. Podemos nosotros hacerlo directamente, damos cancelarlo, podemos hacer directamente manual, masculino, femenino. Bueno, se podría, pero no es lo correcto, no se debe. Por ejemplo, los que tendrían catálogos de categoría, catálogos de municipios, departamentos, eso no se podría realizar. Se tendría que hacer a pie, se le llama eso en este caso. Vamos entonces a hacer el llenado del combo desde la base de datos, desde cero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entramos a nuestro código y nos vamos a crear, aquí tenemos todo el código que hicimos en el video anterior. Nos vamos a crear un nuevo procedimiento, sub, y le vamos a llenar combo, así le vamos a llamar, o llenar combo sexo, para hacerlo más completo, llenar combo sexo. Lo que vamos a hacer aquí es llenar el combo box de sexo para ver cómo se realiza y de qué método lo podemos realizar. Este método para llenar el combo box es súper sencillo. Para eso voy a utilizar el código de este formulario que teníamos nosotros aquí. Este formulario que es el de la búsqueda de alumnos. Recordemos que nosotros estábamos utilizando un código en el evento cargar que es llenar tabla. El de llenar tabla. Este código llenar tabla, que ya hemos utilizado en bastantes ocasiones, lo voy a volver a utilizar en mi combo. Por lo que voy a copiarme este código llenar tabla. Bueno, solo me voy a copiar el código que está dentro, desde el try hasta que finaliza. Lo voy a copiar y me voy a ir al código de llenar combo sexo. Y aquí lo voy a pegar. ¿Qué es lo que voy a cambiar de este código? Bueno, en primer lugar me está dando error. ¿Por qué? Porque no tengo las librerías ni la cadena de conexión, ya que en el video anterior lo único que hicimos fue validar y diseñar el formulario. Entonces me voy a ir al de la lista y voy a copiar las librerías. Recordemos que estas van al inicio antes que nada. Pegar las librerías, ahí está, importar las referencias o librerías y la cadena de conexión, la misma cadena de conexión que hemos utilizado en este video tutorial, con la ruta en el disco E, es correcto, ahí lo tenemos. Entonces tenemos ya nuestra referencia o librerías, tenemos la cadena de conexión. Ahora el procedimiento no tiene que dar ningún problema, ahí está, no hay ningún error. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar del procedimiento? Prestemos atención porque sí, esto es importante para que nosotros pues sepamos cómo hacerlo. Primero, nuestro try siempre tiene que ir, finalizamos con el try, estamos excelentemente bien. Después tenemos nuestra comprobación de la cadena de conexión. Si la cadena de conexión está abierta, la cerramos, cerrar la cadena de conexión y después conexión.open, abrimos la cadena de conexión. Después que hemos terminado eso, entonces comenzamos din consulta a string. Aquí va nuestra consulta SQL para lo que vamos a utilizar, en este caso es de combo de sexo. Esta consulta SQL era la anterior, no la necesitamos para nada, vamos a eliminarla y vamos a hacer nuestra consulta desde cero. ¿Cuál es esa consulta? Select
asterisco from sexo. Seleccione todos los registros de la tabla de sexo. Eso es nuestra consulta SQL, eso es todo. Después tenemos nuestro data adapter, que es la consulta, y la cadena de conexión es la misma. Nuestro dataset, que aquí llenamos, aquí declaramos el dataset donde se van a configurar o llenar datos. Después viene el data adapter.fill, llenar, dice el dataset, lo empezamos a llenar. Y este código era el que llenábamos nosotros el data grid view de la lista. En este caso no es así que lo vamos a utilizar, por lo que este código no lo necesitamos, pero lo vamos a dejar ahí por mientras para que veamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las dos? Que aquí sería mi punto CBO de sexo punto data source, siempre data source es igual a ds.table 0. O sea, casi no hay mucha diferencia entre eso. ¿Qué es lo que va a distinguir cada una de nuestros códigos? Lo siguiente: mi punto CBO de sexo punto, en este caso es aquí el valor que vamos nosotros a mostrar. Hay una propiedad que nosotros tenemos que es el value member, aquí está, y hay otra, en este caso es el display member. ¿Cuál es el valor member y el display member? Ya se los vamos a hacer notar. Lo mismo escribimos que es el dataset.table, que table 0 punto, en este caso es columna 0 punto toString. Ahora, ¿por qué le escribimos esta otra línea de código? ¿Por qué value member? Bueno, sencillo, vámonos a la base de datos. Cuando en la base de datos nosotros, vamos a minimizar esto, en la base de datos que tenemos aquí, llegamos al sexo, nos vamos a dar cuenta que tenemos solamente dos valores: el ID del sexo, que es el código, y el sexo, que es el nombre del sexo, del título que aparece. Abrimos esa tabla y tenemos aquí en este caso ID sexo, que es el ID del sexo, y el nombre del sexo que vamos nosotros a mostrar, femenino y masculino. Este en este caso es el value member y este en este caso es el display member. Bien, entonces una vez que hemos entendido esa parte, vamos a irnos al código, y en el código pues vamos a terminar de modificar nuestro procedimiento. Teníamos entonces nuestra consulta ya lista, select asterisco from sexo, que vamos a modificar entonces, o vamos a tomar la información del sexo de la tabla. La tenemos en el adapter, la tenemos en el dataset, ya está lista. Después la llenamos con el data fields, y en el combo le decimos que el data source, este data source significa de dónde va a tomar los datos. En este caso lo va a tomar de ds, que es ¿quién? Dataset, este dataset del que llenamos en el código anterior. Además nosotros le decimos mi punto CBO sexo punto value member. Value member es el valor es como que digamos el ID. El sexo tiene como un ID y tiene también un valor, tiene un valor y tiene un texto que se muestra, que es el ID en este caso de la tabla, y es el texto del otro campo. Entonces el value member, que es el ID, va a tomarse del dataset, la tabla 0, la columna 0, en este caso la columna 0 es el ID, la columna 0. El otro código es mi punto CBO sexo punto, sería display member, que es lo que se va a mostrar. ¿Qué es lo que se va a mostrar? ds dataset.table, ¿qué tabla? 0, la única tabla que muestra la consulta. La columna, ¿qué columna? 1. ¿Por qué? Porque en este caso no es el ID, sino que ya es el texto. Punto toString. Y en este caso esta es la diferencia entre los dos. Aquí tenemos el código cuando solamente es un data grid, que es data source y ya. Pero cuando ya es un combo, ya lleva value member y display member. Entonces este código no lo necesitamos porque este es el data grid view. Cerramos la cadena de conexión y listo. Y ya tenemos el procedimiento de combo de sexo terminado. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Bueno, vámonos al formulario, alumnos, y vamos a entrar al evento cargar. Doble clic entonces en el formulario cargar. Teníamos cal bloquear datos al inicio, y aquí sería cal llenar combo de sexo, y automáticamente se nos va a llenar ese combo sexo. Verifiquémoslo. Ejecutamos nuestro proyecto. Una vez que el proyecto ya está ejecutándose,
Vamos a minimizar esta parte acá. Aquí tenemos nuestro proyecto, nos vamos a registros, alumnos, y como podemos observar aparece ya cargado el sexo. Le damos por ejemplo nuevo, vean, dice sexo femenino y masculino. Yo perfectamente ahí puedo seleccionar cualquiera de los dos. Y así es como se programa un combo box de estos formularios transaccionales. Estos formularios transaccionales utilizan bastante de esto. En este caso nosotros solo estamos utilizando un combo. Hay formularios que utilizan hasta 5, 6, 3, 2, etcétera, depende. Entonces tenemos ya esto terminado. Para terminar este video tutorial, ¿qué más vamos a hacer ya aprovechando? Vamos a hacer este botón, el de búsqueda, que cuando yo le dé buscar, me muestre la búsqueda como la tengo acá, pero cuando le dé doble clic, cuando yo le dé doble clic en un alumno, toda esa información se me pase hacia el formulario que yo tengo aquí atrás. Voy a cerrar esto que es el formulario de registro de alumnos. Eso es lo que vamos a programar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ustedes dirán, bueno, vamos a realizar o vamos a hacer otro código nuevo. Bueno, realmente no es muy difícil. Para poder hacer eso, en mi registro de alumnos, siempre aquí en el evento, en la parte final de abajo, me voy a crear otro procedimiento nuevo. Sí, me voy a crear otro procedimiento nuevo. Vamos a acercarnos un poco más. Teníamos llenar combo sexo. Aquí abajo vamos a crearnos un procedimiento nuevo que le vamos a llamar, en este caso sub, le vamos a llamar sub buscar registro, vamos a llamarlo buscar registro, sub buscar registro, enter. Y una vez que tengo entonces ese procedimiento y el texto listo, vamos a utilizar otro código. ¿A qué se parece este código que vamos a utilizar? Se parece bastante al del formulario login. ¿Por qué? Porque en el login, recuerden que nosotros lo que hacíamos, vamos a abrirnos el login, es ingresar un usuario y la contraseña, y al darle entrar, él verifica si son correctos. Si son correctos, nos deja entrar. Lo que vamos a hacer en este formulario es lo siguiente. Cuando yo le dé buscar y le dé clic allá en un alumno, si los datos son correctos me los va a enviar acá, si no, no me va a enviar nada. O sea, es la misma función. Entremos al código del login, vámonos a ese procedimiento, dice verificar usuario. Lo que yo necesito copiarme solamente es este código. Desde el try, voy a copiarme el try hasta aquí al final. Me he copiado el código del login. Copiar, me voy entonces ahora hacia el alumno y el subprocedimiento nuevo que yo tengo, que es sub buscar registros. Voy a dar aquí registros, pegar. Obviamente hay bastantes factores o hay bastantes códigos que no voy a necesitar. Vamos a explicar cuál. Tenemos buscar registro. Los códigos que yo voy a necesitar son siempre la cadena de conexión, verificarla que esté abierta y si no cerrarla. Lo ocupo. Usuario y contraseña, esto sí ya no lo necesito, en ningún momento yo lo necesito. Lo que yo necesito aquí en la cadena de conexión es la misma cadena de conexión que yo necesito cuando busco a un alumno. Si nosotros nos vamos a las listas, acá, cuando ingresábamos una identidad, por ejemplo, y le dábamos buscar, aquí está, por ejemplo, cuando es buscar identidad, vámonos a este procedimiento. Nosotros teníamos la consulta, seleccionamos la identidad, nombres, teléfono, dirección, el sexo, etcétera. Siempre y cuando, miren, y identidad igual a esto. Teníamos ahí en la consulta identidad. Vamos a hacer lo mismo. Esta consulta SQL es la misma. La copiamos la consulta SQL. Y en los alumnos, buscar registros, la consulta que vamos a necesitar aquí no es la de los usuarios. Es la consulta de pegar, aquí está, en este caso allá le llamé cadena, aquí le voy a llamar también cadena. Select, identidad, nombres, apellidos, teléfono, de sexo también, del sexo. Y aquí tengo donde, en este caso, donde el ID de sexo igual a sexo. ¿Qué es lo que me va a cambiar acá? Bueno, aquí me va a cambiar varios factores, me cambian. Por ejemplo, yo aquí, en este caso, yo tengo el b.sexo.
Esto de sexo lo vamos a modificar. Realmente creo que aquí nos va a ser más fácil hacer lo siguiente. Esto creo que está de además. Este código está de además. No lo necesitamos. Select asterisco from alumnos. From alumnos. Where, vean los cambios que le estamos haciendo, donde la identidad es igual a identidad. Aquí entonces vamos a seleccionar, si nos vamos a la base de datos, vamos a seleccionar todos los registros. Este es un registro, este es otro registro, cuando el número de identidad sea el que yo ingrese o el que yo busque. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestro código. Si nos vamos nuevamente al programa, le decimos el asterisco from alumnos, donde la identidad es igual a identidad, es la identidad que yo ingrese. Ahora, ¿qué identidad voy a ingresar? Como estoy en el formulario de alumnos, yo aquí no tengo ningún número de identidad. El número de identidad que yo voy a ingresar es el de la lista, es este. Cuando a mí me aparezca la lista de alumnos y yo seleccione un alumno, el número de identidad que yo tenga aquí es el número de identidad que yo voy a buscar en el formulario, aquí en el de alumnos. Para eso yo a mi procedimiento yo le declaro otra variable aquí arriba. Pongamos atención porque esta variable sí es algo diferente como la hemos hecho. Esta variable es así, byval. Le voy a llamar identidad as string. Esta es una variable que se le declara al procedimiento. En otras palabras, cuando el procedimiento ejecute, va a necesitar esta variable para ejecutarse, identidad, y esa variable automáticamente es la que se va a copiar en mi consulta o mi cadena SQL. Después, que sigue? Como copiamos esto de usuario y contraseña, es lo mismo. Tenemos el comando, tenemos nosotros el DR, el data reader. Ejecutamos nuestro data reader, dice permite leer los datos de la base de datos. ¿Qué datos va a leer? Va a leer los datos de los alumnos cuando esta identidad sea correcta. Dice, mostraba aquí el mensaje que si el data reader es leído y hay datos true, entonces va a mostrar usuario reconocido exitosamente. Esto ya no lo necesitamos. Dice, si no, mention box datos inválidos. Bueno, en este caso este mensaje lo vamos a dejar así por mientras. Si el data reader ha encontrado información, me va a mostrar esos datos en mi formulario. De lo contrario, no me va a mostrar nada. Y el mensaje aquí sería, en este caso aquí me mostraría un mensaje que diría datos no encontrados. Datos no encontrados. Ese es el mensaje que me va a mostrar. Si el data reader ha encontrado algo, yo tengo que empezar a llenar los datos. ¿Qué datos voy a llenar? Veamos qué datos necesito. Identidad, nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, correo y dirección. ¿Cómo entonces voy a llenar eso? Si mi data reader ha encontrado información, lo voy a llenar así. Mi punto, ¿cuál es el primero? Identidad, punto text, es igual a quién? Al DR, que es el data reader. En este caso, miren, al data reader, entre paréntesis, le escribimos al data reader lo que va a mostrar .toString. Y eso es todo. Data reader es lo que él lee. Y aquí entre paréntesis, ¿qué escribimos entre estos paréntesis? Ahí escribimos el nombre de la columna. Vámonos a nuestra base de datos. El nombre de nuestra columna de la tabla. ¿Cuál es la columna de identidad? Se llama identidad. Esta se llama nombres. Esta se llama apellidos. Esos nombres son los que vamos nosotros a escribir en nuestro formulario. Veamos entonces ahora el código. Vámonos otra vez al código. Ahora, si entonces encuentra información, el data reader aquí sería identidad. Ahí está. Mi txt va a ser igual a la identidad que él encuentre. Seguido, mi .txt nombres.text es igual al DR. ¿Quién es? El data reader. ¿Y qué dato me va a mostrar? ¿Cómo se llama ese campo de la base de datos? Nombres.toString.
mi punto txt apellidos punto text igual al data reader. ¿Qué campo en la base de datos? Apellidos, creo que así se llama. Si nos vamos a nuestra base de datos vamos a corroborarlo. Sí, ahí está, nombres, apellidos. Muy bien, vamos bien. Vámonos otra vez al código. Aquí está. Entonces tenemos dr data reader va a mostrar los apellidos punto toString. Después mi punto, ¿cuál es el otro? txt teléfono, tenemos seguido los txt.text. Teléfono va a ser igual al dr data reader. ¿Cómo se llama este campo? Teléfono, así se llama en la base de datos punto toString. Seguido mi punto txt, ¿cuál es el otro? Correo punto text es igual dr data reader y se llama correo punto toString. Mi punto txt dirección punto text va a ser igual al data reader dirección. Recuerden que lo que usted ingrese aquí en el data reader tiene que ser el nombre de la columna de su tabla en la base de datos. Tenemos los textbooks. Mi punto dtp, que es el dating picker punto value, va a ser igual ¿a quién? Al data reader. ¿Cómo se llama ese campo en la base de datos? Veámoslo. Minimizamos esto, nos vamos a nuestra base de datos y vamos a ver cómo se llama ese campo. Vean, dirección está sin acento, así tiene que ir. Correo estaba bien. Tenemos los otros dos que nos faltan. ID sexo se llama y fecha guión bajo nacimiento. Vean, guión bajo. O sea que así tiene que aparecer en nuestro código con guión bajo. O sea, fecha de nacimiento es igual entonces a fecha guión bajo nacimiento punto toString. Y yo estoy mostrando la fecha de nacimiento. ¿Cuál otro me falta? Mi punto cbo sexo punto qué. Recuerden que es un combo, no es un texto, es un combo. Entonces como es un combo y ese combo lo llenamos desde la base de datos, entonces vamos a decirle select qué. Antes en las clases nosotros vemos index, vemos ítem. En este caso vamos a ver value. ¿Por qué select value? Porque es el valor de la base de datos. De select value es igual a quién? Al data reader. Y ese código, ese campo, ¿cómo se llama en la base de datos? ID sexo punto toString. Y así se llama entonces en la base de datos. ¿Qué podemos mostrar aquí al final? Podemos mostrar un mensaje. Mentionbox punto show, un mensaje que diga datos encontrados, un título, aviso. Aquí podemos mostrar un título, ok, y esto es una que información. Aquí está, y hemos entonces terminado el código de este formulario o de esta búsqueda, no del formulario completo. Si lo vemos desde largo, podemos nosotros apreciar todo el código completo. Vean, el procedimiento entonces, recapitulando, inicia así. Sub, buscar registros, le declaro una variable interna a ese procedimiento. Esta es una variable del procedimiento. El try es lo mismo, mi cadena de conexión, abro la cadena de conexión. Tengo la cadena que en este caso es la consulta SQL. ¿Cuál es? Select asterisco from alumnos, where, donde identidad es igual a quién, a la identidad que yo tengo en mi procedimiento. Ya la vamos a utilizar. Después nosotros tenemos el comando. ¿Por qué? Porque es una consulta que estamos ejecutando. Tenemos el data reader. Después data reader igual a comando.execute reader. Ejecutamos el reader. Si hay datos, si existen datos, nos va a llenar nuestros datos del formulario. ¿Cuáles? Identidad, nombres, apellido, teléfono, correo, etcétera. Si no hay datos, me va a mostrar un mensaje que diga datos no encontrados y al final cache y en try. Tenemos el procedimiento listo. ¿Dónde vamos a utilizar ese procedimiento y esta variable? La vamos a utilizar aquí. Cuando nosotros le demos en el botón aquí buscar, él nos va a mostrar la lista. Dice frm lista. ¿Cuál lista? Es esta. Esta. Entonces, ese código tendríamos que utilizarlo aquí. Nos va a mandar a la lista. Cuando nosotros encontremos el alumno y le demos doble clic, vean, le di doble clic en el grid
acá, doble clic, me mostró el código del grid. Aquí voy a llenar el formulario del alumno. Vean esto, les voy a explicar esto. Primero usted tiene al alumno, buscar acá, le va a mostrar la lista, usted busca al alumno, cuando lo encuentra le da doble clic y aquí es donde va a programarlo. Desde aquí, desde este código, vamos a mandar a llamar al alumno a que se muestre aquí. Así es como lo vamos a programar. ¿Qué código iría aquí entonces? El siguiente. Necesito declarar una variable que diga din identidad alumno. Es la identidad que yo voy a encontrar. Hace string porque es texto. Identidad alumno es igual a ¿qué? A mi punto dgb lista datagrid punto row entre paréntesis y row index, el que yo tenga seleccionado. Punto cell, ¿qué es cell? ¿Cuál es la identidad? 0, siempre es en este caso 0. Punto value punto toString, que lo convierta a texto, y ya tengo yo el número de identidad que selecciono. Después entonces desde aquí mando a llamar a aquel procedimiento y digo frm ¿qué? Alumnos. Punto, ¿cómo se llama el procedimiento? Buscar registro. Y entre paréntesis, si nos vamos a aquel código, recuerden en alumnos que aquí teníamos el procedimiento, teníamos buscar registro y teníamos una variable identidad que es la que nos va a servir para nuestra consulta, identidad. Esa variable identidad nosotros la vamos a llenar acá. Vean que si la dejo así me da un error porque necesito esa variable. ¿Cómo se llama esa variable? En este caso la voy a enviar desde acá, que es identidad alumno. Y ahí está. Yo le digo que el procedimiento buscar registros que está en frm alumnos, la variable va a ser identidad alumnos, o sea, el que yo seleccione de mi data grid. Después de esto digo frm alumnos.show, que lo muestre. Y frm alumnos.focus, por si ya está abierto, entonces que lo mande a mostrar al principal. Y listo. Entonces tenemos ya esto programado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es probar nuestro código. Si nos da un error, entonces aquí mismo lo podemos corregir. Minimizamos esto. Aquí está. Nos vamos a registros, alumnos. Tenemos nuestro formulario alumnos. Vean que no hay nada ahorita cargado. Vamos entonces a darle buscar. Le doy clic en ese botón. Me aparece el formulario de búsquedas. Y voy por ejemplo a seleccionar a Julia. Le doy doble clic. Datos encontrados. Aceptar y ahí está. Los datos de Julia se me acaban de copiar o se me acaban de cargar en mi formulario de registro de alumnos. Si yo por ejemplo selecciono a Antonio, doy clic, datos encontrados. Ahora me cargó los datos de Antonio. Y así es como funciona este formulario con estos dos. Si yo quiero buscar algún alumno, entonces veamos nuevamente, lo quiero buscar, le doy buscar, me va a aparecer el formulario. Yo por ejemplo quiero cargar aquí a Julia, le doy clic, datos encontrados, aceptar, y me envía Julia Casco, ese número de identidad, todos los datos. Vean que es femenino. Me voy otra vez a la búsqueda, Antonio, datos encontrados, me cambió toda la información. Ahora es Antonio Flores masculino. Y así es como estamos programando este formulario. En el próximo video vamos a ver cómo crear un nuevo registro y cómo actualizarlo. Vean esto, que una vez que tengo ya los datos encontrados, aquí sí es donde se aplica editar. Le doy a editar y hoy sí puedo modificarlos. Pero como no tenemos programado eso, aún no nos va a funcionar. Bueno, esto ha sido, en este caso vamos a cerrar acá. Vamos a cerrarlo. Esto ha sido este pequeño video de cómo hacer un combo, el código del combo, y cómo hacer el código de las búsquedas. Buscar un registro. ¿De dónde lo vamos a buscar? Con este botón. Lo vamos a buscar de quién, de la búsqueda de alumnos. Para eso sirve este formulario. El código es el que tengo acá. Este es el código que hemos utilizado para hacer esa búsqueda. Es casi lo mismo. Lo utilizamos casi igual del código de el login. Aquí podemos apreciar parte del código. Bueno, vamos a seguir en el próximo
video tutorial.